hice una especialización en ecología, soy ecólogo y específicamente trabajo mis estudios fueron en ecología de comunidades, ¿verdad? Que una comunidad serían todas las poblaciones de todas las diferentes especies que viven en un lugar. Entonces a mí me interesa mucho ver cómo funcionan los ecosistemas, ¿verdad? Cómo funciona como la parte más macro. No me dedico a estudiar una sola especie, ni soy un biólogo como celular, ni genetista, ni nada así, sino que estudio los ecosistemas completos, ¿verdad? El sistema complejo. Entonces les voy aquí a compartir mi pantalla. ¿Usted cree que sea necesario ponerme los audífonos o se oye bien? Ya yo por lo menos te escucho bien. No sé, ¿qué? Sí, yo también lo escucho bien. Okay. Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Verdad? Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es infraestructura verde en las ciudades y los servicios ecosistémicos que brinda la infraestructura verde, ¿verdad? Como ustedes son estudiantes de primer ingreso, ¿verdad? Que están dando sus primeros pasos en la universidad, no sé si estos conceptos van a ser totalmente nuevos para ustedes, si ya los conocen, ¿verdad? Pero entonces vamos a tratar de definirlos muy bien para que vean que es algo que ¿verdad? Nos toca a todos y nos beneficia a todos, ¿verdad? Yo hasta mayo pasado estuve trabajando como parte del equipo de la alcaldía de la municipalidad de Curridabat, y allá en Curridabat se trabaja muy fuerte este tema, ¿verdad? Entonces tenemos un equipo muy fuerte de cómo ir metiendo todo lo que es naturaleza y biodiversidad en la ciudad, cómo rescatarlo, cómo promoverlo y cómo beneficiarnos de todos los servicios que la naturaleza nos brinda, ¿verdad? Entonces, esta foto justo es cómo se ve Curridabat desde las montañas que definen el límite sur, que es lo que separa Curridabat de Desamparados. Y entonces, eso es uno de los espacios verdes todavía grandes que quedan por allá. Y entonces vean cómo hay un mosaico de todos los diferentes barrios y las casas, ¿verdad? Y los pequeños espacios verdes que iban quedando. Entonces, justo ese es el tema que vamos a tocar. Cualquier pregunta que tengan, si quieren, la pueden ir poniendo en el chat. Y ahí don Giovanni las va recogiendo y al final abrimos un espacio para que podamos hacer preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, quería comenzar nada más como con una reflexión que tuve este fin de semana. No sé si ya vieron este documental que ahorita como que está muy en boga, pero se lo recomiendo. Es muy, muy bueno. Se llama El dilema de las redes sociales y lo acaban de sacar en Netflix hace un par de meses. Y trata sobre cómo las redes sociales, ¿verdad? Que son gratuitas para nosotros. Uno no tiene que pagar por usar Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni ninguna de estas redes, ¿verdad? Pero, entonces uno es el que se convierte en el producto, ¿verdad? Estas compañías de redes sociales, lo que hacen, sus clientes verdaderos son la gente que les paga por poner anuncios. Y entonces ellos responden a ese cliente dándoles información y alterando el comportamiento de nosotros mismos al usar las redes. Entonces es súper interesante el documental. Y entonces hacia el final del documental se hace la siguiente reflexión, ¿verdad? Hasta que un árbol vivo valga más que un árbol muerto. Entonces ahí de lo que hablaban era como y ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Como por todas las noticias falsas que se dan, se alteran los resultados de las elecciones en los diferentes países. Vemos cómo esto afectó las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Brasil, digamos, Brasil que es básicamente el país más importante para mantenernos a flote globalmente con la crisis climática, digamos, está en manos de gente inescrupulosa y gente loca, ¿verdad? Que está haciendo lo que quiere con el Amazonas y todos necesitamos el Amazonas para sobrevivir. Entonces, la gente del documental, que son los creadores de todas estas redes sociales, ¿verdad? Que ellos no dejan a sus hijos ni siquiera usarlas, ¿verdad? Porque saben todos los efectos que tienen. Hacen esa reflexión, digamos, ¿será que ahora que nosotros mismos somos la mercancía de estas corporaciones, ¿verdad? Y de estas grandes redes que nunca un negocio había hecho tanta plata como se está haciendo ahora, ¿será que eso va a ser lo que cambie el mercantilismo en el mundo, ¿verdad? Si uno es el producto, será que uno entonces ya se rebela contra esa filosofía, ¿verdad? Y entonces decían esto, que
que a lo largo de la historia un árbol siempre ha valido más muerto que vivo por la madera que se le puede sacar, ¿verdad? Y no se ve todos los servicios y todo el valor que tiene ese árbol en pie. Entonces la idea es que hoy aprendamos cuáles son esos servicios que nos brindan los ecosistemas no talados, no hechos barrios, no hechos ciudad, sino los ecosistemas como naturaleza. Muy bien. Entonces el concepto de los servicios ecosistémicos es relativamente reciente, tiene un par de décadas de antigüedad, y básicamente fue una forma de decirle a los economistas, a los ingenieros como ustedes, a toda la gente que no trabaja en ciencias ambientales, era la forma de decirles, un árbol vale más en pie que la madera que uno obtiene de él si lo corta, ¿verdad? La naturaleza hace muchísimas cosas por nosotros, sin las cuales ninguna economía podría funcionar, ninguna sociedad podría funcionar, ¿verdad? Pero nunca le hemos dado el valor. Entonces, esta fue una forma como de decirle a la gente que necesitaba números, ¿verdad? Un bosque en pie vale tanto. Un tigre no en un zoológico ni muerto por su piel para que esté de decoración en algún lado, vale tanto. Y era como ponerle un valor monetario a todo lo que la naturaleza hace. Y nosotros somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes si nosotros artificialmente tuviéramos que hacer el ciclo del agua, o tuviéramos que hacer los ciclos de nutrientes, o tuviéramos que hacer toda la fotosíntesis para que empiece la producción primaria y poder empezar a comer, poder empezar a tener productos con los cuales sobrevivir, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que el planeta hace por nosotros. Y hay diferentes grupos o tipos, categorías de servicios ecosistémicos. Entonces, unos ejemplos de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, los de abastecimiento son los más fáciles de ver. La naturaleza nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Nos da todos los alimentos o los ingredientes que se necesitan para hacer los alimentos que nosotros ahora consumimos, ¿verdad? Que son altamente procesados. Nos da la madera que necesitamos para combustible, para construir. Los medicamentos, nos da la energía que necesitamos, ¿verdad? Y incluidos están los combustibles fósiles, que son los que nos tienen en este dilema tan grande. Las fibras, los textiles, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos para funcionar, para sobrevivir. Pero también tiene servicios de regulación que hacen que el ambiente, el clima en el que vivimos, sea apto para nuestra supervivencia, ¿verdad? Entonces, purifica el agua que nosotros ensuciamos y eso es simplemente el agua filtrándose a través del suelo para llegar a los acuíferos, descomponer los residuos por todo el sistema de organismos que se encargan de reciclar los nutrientes, que sin ellos no habría más madera, no habría más textiles, no habría más nada, ¿verdad? Los servicios de polinización, que si no existieran los polinizadores, nosotros tendríamos que ir mano a mano, planta a planta, ¿verdad? Haciendo eso manualmente y eso sería carísimo. Regulan el clima, un lugar que no tenga árboles es un lugar que se hace caliente, que se hace árido, que le falta el agua, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta, muy tristemente, cómo al destruir los ecosistemas, los vamos convirtiendo en desiertos, los vamos convirtiendo en lugares donde no podemos hacer agricultura, no podemos hacer nada, ni siquiera vivir, porque es incomodísimo y es caliente y es horrible, ¿verdad? Y vean este último que está ahí, control de enfermedades. Ahorita estamos todos en nuestra casa porque, ¿verdad? Al parecer, el coronavirus vino de una especie silvestre, ¿verdad? No se sabe si es un pangolín, no se sabe a ciencia cierta si fueron unos murciélagos o qué, pero al talar los árboles, al dejar a los animales sin dónde vivir, al exponernos nosotros y alterar el sistema que hay natural, estas son las consecuencias justamente, ¿verdad? Una crisis económica mundial que no tiene ahorita fecha de caducidad. Estamos en estas, un año más, 2 años más, no sabemos, ¿verdad? Pero la naturaleza además nos da servicios culturales. Nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos una conexión intrínseca con todo esto, ¿verdad? Nosotros necesitamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahorita con todos los parques cerrados y uno metido en la casa, o sea, yo lo que quiero es ir a sentarme en un parque, como a estar debajo de un árbol, a leer, ¿verdad? A salir de estas 4 paredes, o irme para un parque nacional a caminar un rato, ¿verdad? Pero también hay cuestiones espirituales, hay monumentos de la humanidad, hay cataratas, hay paisajes, hay lugares que no le pertenecen a nadie, aunque estén dentro de un país, son patrimonio de la humanidad y todos tenemos derecho de visitarlos y de beneficiarnos de ellos, ¿verdad?
Entonces, estos son algunos de los servicios que nos brinda la naturaleza, que nosotros como humanos no podríamos sintetizar, no podríamos hacer. Y ustedes como futuros ingenieros tienen la responsabilidad de utilizar todos estos bienes que nos da la naturaleza y estos servicios de forma responsable y de forma que sigan estando ahí, ¿verdad? No acabar con ellos, como ha sido el modelo que hemos heredado por siglos, ¿verdad? Entonces, para dar unos ejemplos, estos son ejemplos de Perú. Entonces, vamos a ver cuánto valor monetario tiene la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el servicio ecosistémico de suministro de agua o de acceso al agua, ¿verdad? Hay 10 millones de habitantes que se benefician de los recursos hídricos de 18 de las áreas naturales protegidas de Perú. O sea, sin tener que hacer nada, hay gente que nada más se beneficia del agua que sale de sus bosques. Los servicios de regulación, como las emisiones evitadas, ¿verdad? Cuando nosotros cortamos un bosque, entonces pasan dos cosas. Una es que toda esa madera, toda esa naturaleza y especialmente el suelo, que es el principal reservorio de carbono, dejan de convertirse en reservorios de carbono, ¿verdad? En ecosistemas que absorben y emiten carbono. Y eso hace peor el cambio climático. Entonces, al dejar esos espacios naturales como tienen que ser, brindan ese servicio, ¿verdad? Y también, digamos, al cortar un árbol, nosotros quitamos a ese árbol como absorbedor de carbono, pero también empieza a emitir esa madera que nosotros cortamos, empieza a deshacer y ese carbono que estaba almacenado como sólido en la madera empieza a convertirse en CO2, ¿verdad? Entonces, todos los incendios forestales tienen también este gran dilema, ¿verdad? Que inmediatamente una madera, un árbol, se convierte en gases de efecto invernadero y el árbol ya no existe, entonces deja de proveer ese servicio. Y también hay servicios culturales, ¿verdad? Nos atañe muchísimo a nosotros como un país ecoturístico, ¿verdad? Entonces se han recaudado 82 millones durante 8 años por el turismo que hace la gente para ir a ver esos recursos, esos parques nacionales, esas bellezas paisajísticas que ofrece Perú, ¿verdad? Muy bien, entonces ahorita, para entrar un poco más como en tema, ¿qué hacen las plantas urbanas por nosotros, verdad? Los servicios ecosistémicos y la infraestructura verde de la que les voy a hablar, básicamente es mantener o devolver las plantas a la ciudad. Entonces, ¿qué hacen las plantas en la ciudad por uno? Primero, ajustan las condiciones microclimáticas. Un árbol, primero da sombra, eso es muy obvio, ¿verdad? Es ir y sentarse bajo un árbol en un día caluroso, ¿verdad? Uno siente la diferencia de temperatura. Pero también por cómo funcionan los procesos dentro de las plantas, ¿verdad? El xilema y el floema, que espero que hayan visto eso en el colegio, ¿verdad? Son como los vasos, como las venas y las arterias, el equivalente a lo que eso sería en uno, en el árbol. Entonces, para que el árbol absorba agua del suelo, hay un pequeño filamento de agua que va desde la puntita de la raíz subiendo metros de metros de metros de metros hasta una hoja que está en la copa del árbol, ¿verdad? Eso es una columna ininterrumpida de moléculas de agua que sube por capilaridad, pero también sube por el efecto de vacío, ¿verdad? Que van dejando las moléculas de agua que salen de las hojas, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar en que cada uno de los poros de las hojas está conectado, ¿verdad? Por metros y metros y metros y metros de columnas de agua hasta las raíces, el contenido de agua que tiene un árbol es enorme. Ahí guardada dentro del árbol, fluyendo, hay un montón de agua. Entonces los árboles son reservorios de agua. Y ahora se sabe que los bosques, ¿verdad? Toda el agua que sale de las hojas por la evapotranspiración o por la transpiración de los árboles, eso se convierte como en ríos invisibles de humedad, que son los que causan los patrones de lluvia. Entonces, al cortar el árbol de un lugar, se afectan los patrones de lluvia de ese lugar y podemos convertirlo en un desierto o en un lugar donde no podemos sembrar, por ejemplo. Entonces, no es solo, ¿verdad?, que nos dan sombra, sino que ajustan los niveles de humedad que hay en el suelo y que hay en la atmósfera cercana a donde hay árboles. También limpian los contaminantes del aire al ser organismos que básicamente los árboles comen aire, ¿verdad? Esa madera que ellos fabrican la hacen a partir del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ¿verdad? Eso es lo que un árbol come. Y entonces al comer el dióxido de carbono que viene en el aire, entonces mete otros gases que hay y diferentes tipos de plantas nos ayudan a como a limpiar esos contaminantes atmosféricos también.
reducen el polvo que hay en el ambiente, ¿verdad? Entonces limpian el aire que nosotros respiramos, amortiguan el ruido si es una densidad suficiente de árboles o si tenemos como una tapia viva de matas de bambú alrededor de la casa, eso nos ayuda a evitar la contaminación sónica. Dan alimento y espacio a los animales, ¿verdad? Les dan los frutos que necesitan a los dispersores de semillas, les dan el polen y el néctar a los polinizadores y también les dan como el espacio físico que necesitan para hacer sus nidos, para vivir, para refugiarse, etc. Y además elevan nuestros niveles de bienestar, ¿verdad? Está científicamente probado que si uno camina por un bosque, por un área arbolada, hay todo un efecto fisiológico que cambia los niveles de estrés, la presión arterial, ¿verdad? O sea, hay países como en Japón donde ya hay toda una cultura de baños de bosque, donde la gente sale de la ciudad y va a caminar por arboledas para recibir todos esos efectos benéficos. Entonces también cuando nosotros pensamos en una ciudad, probablemente nos imaginamos la imagen de la izquierda. Esa es una ciudad, no es de acá, de Costa Rica, ¿verdad? Ven la que está muy ordenada, las cuadras son perfectas, todo está como muy bien organizado, ¿verdad? Y es muy fácil ver cómo en esa ciudad hay infraestructura vial que es necesaria para que la gente se mueva, se transporte de un lado a otro. Hay infraestructura para la vivienda, ¿verdad? Barrios residenciales, torres de apartamentos, condominios, ¿verdad? Para que uno pueda vivir dentro de la ciudad. Hay infraestructura para la industria, para todas las fábricas, ¿verdad? Para todos los lugares donde probablemente algunos de ustedes quieren colocarse más adelante, trabajar en industrias de diferentes tipos. Y también infraestructura para el comercio, ¿verdad? Lugares donde uno puede ir a obtener bienes y servicios. Entonces, eso es lo que todo el mundo tiene en la mente cuando se habla de la infraestructura en la ciudad, ¿verdad? Que es bastante obvio y bastante necesario que todo esto exista. Pero entonces también tenemos un concepto que es anticuado ya, que se llama la trama verde. Entonces uno decía, bueno, uno tiene la infraestructura de la ciudad y uno tiene la trama verde. Entonces la trama verde básicamente es un concepto que dice, es lo que quedó, es lo verde que quedó. Entonces, en tales avenidas, como pueden ver ahí, que hay avenidas arboladas, pues o no se cortaron los árboles o se sembraron después. A las orillas de los ríos quedaron los árboles. Se dejó un área que no se tocó y es un parque. Y es una mancha verde que hay. Pero entonces, las nuevas formas de manejar estos términos y de manejar estos temas en la ecología urbana es dejar de hablar de trama verde, dejar de hablar de lo que quedó y subirle el estatus a lo verde y hablar de infraestructura verde. Así como hay infraestructura vial para movernos, uno no se imagina una ciudad sin infraestructura vial, uno no debe imaginarse una ciudad tampoco sin infraestructura verde, porque es sumamente necesaria, y más ahora que nos estamos enfrentando a la crisis climática. Entonces, este concepto de infraestructura verde salió hace unos cuantos años de unas propuestas de la Comisión de Vías Verdes de Florida. O sea, en Florida se quería hacer calles verdes, hacer avenidas arboladas, cosas de ese tipo. Y entonces esta comisión que se formó en una ciudad, ¿verdad? En un gobierno local, lo definió más o menos así como dice ahí. Una integración de las áreas de conservación, porque Florida se parece mucho a Costa Rica, hay muchos espacios verdes, hay pantanos que son los Everglades, que son grandes humedales, ¿verdad? Y hay lagos, y hay muchos espacios como de humedal. Entonces, las ciudades están metidas dentro de esos ecosistemas. Entonces, se quería que los espacios verdes de la ciudad funcionaran como un sistema, como corredores que conectaban todos esos espacios protegidos, esos espacios de humedal, ¿verdad? Y que esos espacios verdes fueran tan importantes como la infraestructura que se construyó. Entonces, que se dejara de ver la naturaleza, lo verde, como lo que quedó y que todavía no se ha construido, que todavía no se ha pavimentado, que todavía no se ha destruido, ¿verdad? Que todo eso quede para la posteridad, porque nos da todos esos servicios ecosistémicos que hemos ido discutiendo, ¿verdad? Y entonces ahora, este concepto de infraestructura verde se utiliza como un concepto integrador de agendas, ¿verdad? Entonces es vital para la mitigación y la adaptación al cambio climático, para la conservación de la diversidad. Nosotros ahora vivimos en un paisaje como el que vimos en la primera diapositiva, ¿verdad? Que tenemos ciudades y esas ciudades están hechas de mosaicos de naturaleza y mosaicos de ecosistemas urbanos o áreas urbanizadas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de conservar la biodiversidad en esos parches de naturaleza y potenciarlos, ¿verdad? Para que todos esos organismos puedan seguir existiendo.
Y además, que es importantísimo, necesitamos de esos servicios ecosistémicos para seguir con la producción y el consumo sostenible, ¿verdad? En un país como el nuestro, que es muy agropecuario, tenemos mucha ganadería y mucha agricultura, ¿verdad? Es muy importante que esos... no podemos tener un país que sea puro cemento. Entonces, tenemos que tener zonas rurales donde haya siembra, donde haya agricultura, ¿verdad? Y en las ciudades, eso es importante también. Muy bien. Entonces, como un ejemplo muy bonito, al cual podemos volver más tarde, pero se los dejo ahí. En Costa Rica hay un proyecto que se llama Biodiversity, que es la plata la pone la GIZ, que es la cooperación alemana, ¿verdad? Los países desarrollados tienen agencias de cooperación o ministerios de cooperación con los cuales ellos toman de su riqueza y la trasladan a los países en desarrollo, como nosotros, ¿verdad? Entonces ellos ponen dinero para hacer proyectos como este. Entonces, Biodiversity básicamente lo que busca hacer es que toda la GAM, ¿verdad? Alajuela, Heredia, Cartago y San José, se transforme en una gran ciudad verde, ¿verdad? Entonces tratan de meter árboles donde se pueda, reforzar parques, de ver qué lugares se pueden convertir en lugares verdes, que eso es algo que está ya haciéndose, está en boga en muchas ciudades. Por ejemplo, en Bogotá se dinamitan edificios para hacer parques y para devolver la naturaleza a la ciudad, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que si tienen curiosidad pueden ir a él. Tienen una página de Facebook muy bonita y también esa es la página oficial, digamos, de donde pueden ver toda la información de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, ya para aterrizar en el tema que quiero tocar, ¿verdad? Toda esa infraestructura verde que está en la ciudad, ¿verdad? Y ahí está la misma foto de la portada de este documento, que es el que vamos a discutir. Esos espacios verdes no pueden estar ahí nada más porque se ven muy bonitos. Uno no tiene un parque con árboles y flores porque qué bonito, ¿verdad? Sino que tiene que cumplir una función. Y esa función es básicamente ser conectores de todas las áreas prístinas, verdes, que todavía se conservan, entre los parques nacionales, entre las reservas forestales, las zonas protectoras que todavía tenemos, ¿verdad? Como islas no pueden funcionar. Para que las especies puedan vivir ahí y puedan seguir sobreviviendo, tiene que haber conexiones entre los grandes parches boscosos que están a las orillas de las ciudades. Entonces, todos los parques, las áreas alrededor de los ríos, que por ley no se pueden talar, ¿verdad? Entonces, en esa foto ustedes pueden ver a la derecha que hay como corredores verdes. Por ahí es por donde están pasando los ríos. Porque por ley, a 10 metros de un río o más distancia, dependiendo de qué tan empinado es el terreno, ¿verdad? Esos árboles por ley no se pueden cortar. Entonces, lo poco de bosque que sobrevive en las ciudades que tenemos son los bosques riparios que van a la orilla de los ríos que nosotros contaminamos todos los días, ¿verdad? Pero entonces, podemos usar esos corredores, ¿verdad? Esos pequeños reductos de bosques riparios como pequeñas calles y avenidas para que los animales y las plantas se puedan mover a través de la ciudad. Pero entonces, nosotros, a los ecólogos, ¿verdad? Y a los ecólogos urbanos nos interesa evaluar y ver que ese mosaico de naturaleza que hay inmersa en las ciudades, primero queremos ver si funciona, si de verdad está funcionando como corredor, si los animales están pasando, y luego nos interesa pues, maximizarlo, potenciarlo, hacerlo crecer, ¿verdad? Entonces ahorita, este es un ejemplo muy concreto de cómo se maneja este tema en Curridabat. Entonces, de la mano del CATIE, que ellos tienen un laboratorio especializado en temas de cambio climático, de ecología urbana, se hizo este estudio conjunto, ¿verdad? Se evaluó la infraestructura verde de Curridabat como ciudad y luego se hizo un estudio para ver si funcionaba o no funcionaba como corredor. Entonces, ¿cómo se hace eso, verdad? Lo primero es que se tomaron imágenes de satélite que nos dicen dónde hay infraestructura gris y dónde hay infraestructura verde, ¿verdad? Entonces, ese es el mapa que obtuvimos. Si lo ven ahí, parece que la infraestructura gris domina montones, pero ya viéndolo en cuestión de porcentajes, hay un 52% de infraestructura verde y un 48% de infraestructura, un 52% de infraestructura gris y un 48% de infraestructura verde. Entonces, no había tan poca naturaleza como uno esperaba, como nosotros esperábamos, ¿verdad? Entonces, eso por sí solo nos da cierta información, pero luego lo que hicimos fue ir a campo. Estas son imágenes, fotos que toman satélites, ¿verdad? Y se procesan, pero entonces lo que hicimos fue ir a campo, a ver todas esas manchitas verdes,
¿Qué son? ¿Qué eran? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, voy a señalar aquí con el mouse, espero que se vea, por ejemplo, esta gran mancha que está como hacia el este, ¿verdad? Son unos cafetales que se han conservado porque ahí se están construyendo unos condominios y la idea de esos condominios es que la gente viva en medio del bosque, que haya naturaleza, que haya nacientes de ríos, ¿verdad? Entonces, esa mancha verde poco a poco se va a ir llenando de gris, pero la idea es que no se pierda totalmente. La mancha que se va abajo, al sur, ¿verdad? Es justo esta montaña, desde donde está tomada esta foto, ¿verdad? Que se llama La Colina. Entonces es como una zona protegida, una zona protectora, ¿verdad? Que se está intentando que sea como el primer parquecito nacional urbano, administrado por una municipalidad. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Ya cuando vamos a campo, entonces vemos eso. Digamos, esta primera foto a la izquierda arriba es una foto de la colina, de ese lugar que es como un reducto de bosque que ahí quedó, que no se ha tocado, ¿verdad? Otros de los espacios verdes son parques municipales de diferentes tamaños, son cafetales arbolados que pueden quedar, huertos urbanos, los bosques y las arboledas alrededor de los ríos, que como les comenté antes, por ley no se pueden cortar. Pueden ser los espacios que quedan alrededor de las vías del tren, ¿verdad? Ahorita que estamos luchando por tener un tren que conecte toda la gama, ¿verdad? Ya existió un tren antes, ¿verdad? Que son los pequeños segmentos de tren que están funcionando. Bueno, a las orillas de esas líneas no puede haber construcciones muy cercanas, entonces hay espacios verdes que todavía quedan ahí. Las aceras, cuando tienen el suficiente espacio, ¿verdad? Una acera debe tener como un cordoncito verde, que ahorita la mayoría de ellas tienen zacate, pero debería tener plantas, árboles, ¿verdad? Y así, hay otro montón de diferentes espacios verdes dentro de la ciudad. Hay cercas vivas que dividen propiedades, hay cementerios, hay canchas, ¿verdad? Si no son canchas sintéticas, hay parques, hay techos plantados, ¿verdad? Techos verdes, etcétera. Hay un montón, hay lotes baldíos. Entonces, cuando ya se hizo esa corroboración en campo de lo que decían los satélites, ese mapa que les enseñé antes se transformó en este mapa, ¿verdad? Entonces, todos los diferentes colores son uno de esos usos que les enseñé con las fotos anteriores. Entonces pueden ser cafetales arbolados, pueden ser parques, pueden ser huertos de los barrios, pueden ser reductos de bosque, fragmentos de bosque que quedaron por ahí, pueden ser aceras arboladas, etcétera, ¿verdad? Y fue muy interesante porque ya haciendo como las matemáticas, si uno agarraba todos los arbolitos que están separados en ese mapa de Curridabat y los juntaba, si fueran como un solo bosque, daban más o menos unas 100 hectáreas. Entonces era bastante, es bastante la cobertura que todavía queda. Lo que pasa es que está repartida de una manera que nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabíamos antes de este estudio, si un pájaro, por ejemplo, que está en la colina, ¿verdad? Que es ese espacio como verde olivo que está al sur, podía ir pasando por todos los espacios verdes hasta llegar a la parte más arbolada que vemos hacia el noreste, ¿verdad? Que es donde están, en café se ven esos cafetales arbolados que les digo que ahorita se están haciendo un condominio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno, como ecólogo, como biólogo, o como funcionario municipal, o como estudiante universitario, cómo hace uno para ver si esos parches de vegetación están cumpliendo la función de corredor, que para eso es que los queremos ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está el mapa nada más un poquito más grande para que lo puedan ver un poco mejor, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es tener este mapa, ¿verdad? Saber dónde hay vegetación, tenerla ubicada geográficamente y saber de qué tipo es, ¿verdad? Si son bosques, si son cafetales, si son unos cuantos árboles que se sembraron en un parque, necesitamos tener eso bien cuantificado. Entonces, por dicha, en Curridabat ya se tenía mucha información y de la mano del CATIE se terminó de hacer este mapa. Entonces, ese es el primer insumo necesario, ¿verdad? Y esta es una ilustración de lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Este es un ejemplo de una ciudad costera, ¿verdad? Que termina a la izquierda en la playa, en el mar. Este no es nuestro caso, ¿verdad? Pero sí es el caso de muchas ciudades en Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos una ladera de bosque y el relieve va bajando, 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 bajando. Por ahí van bajando los ríos hasta desembocar en el mar, ¿verdad? Y tenemos un montón de infraestructura gris que está ahí, ¿verdad? Entonces tenemos edificios de oficinas, residenciales, tenemos, no sé, moles, hoteles, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que tenemos que ver es si todos esos parchecitos van sirviendo, no sé si alguna vez han cruzado un río
caminando por las piedras que hay en medio del río, pero básicamente eso es lo que la naturaleza hace en un corredor, ¿verdad? Un animal va buscando su parchecito verde, va migrando de uno a otro, de uno a otro, y la idea es que haya paso de cada parche grande de vegetación que haya en la ciudad, que haya paso, ¿verdad? Por estos corredores a cualquier otro parche de vegetación, que los animales se puedan mover. ¿Por qué? Porque si resulta que el parche de árbol, digamos, tomemos esa imagen de ejemplo, a la izquierda tenemos un bosquecito, pero digamos que ahí hay solo ciertas especies de árboles y solo dan frutos o comida en ciertas épocas del año. Entonces, en las épocas donde esos árboles no tienen flores, no tienen frutos, ¿verdad? Los animales deben migrar a buscar árboles que sí les provean alimento, ¿verdad? Entonces, no nos sirve tener espacios desconectados, islas de bosque dentro de un mar de ciudad. Nosotros tenemos que tener un archipiélago de diferentes espacios verdes dentro de la ciudad. Muy bien. Entonces, nosotros ya vamos a partir del mapa en el que estamos y vamos a llegar al que está en la derecha, ¿verdad? Ese es un mapa que nos dice con colores dónde hay buena conectividad y dónde no hay buena conectividad dentro de la ciudad. Entonces, en rojo son los espacios que están bien conectados entre sí, y luego los anaranjados, amarillos van siendo cada vez menos conectados, y los espacios azules es donde no hay conexión en la ciudad, ¿verdad? Entonces un animal que está en la zona anaranjada del sur no va a poder sobrevivir en los espacios azules, pero al parecer sí va a poder pasar a los espacios rojos, que son como los espacios donde más bosque hay y más vegetación hay. Entonces vamos a ir paso a paso de un mapa al siguiente, ¿verdad? Entonces lo primero que hicimos aquí, este mapa, ¿verdad? Que es el mapa de las diferentes, diferentes tipificaciones que hicimos de infraestructura verde, si es parque, si es cementerio, si es cancha, ¿verdad? Luego, no lo van a notar muy bien, pero este mapa que tenemos a la izquierda es ese mismo mapa, pero está recodificado, ¿verdad? Entonces, más bien, aquí los diferentes colores dicen si es un espacio boscoso primario, ¿verdad? Que un bosque primario es un bosque que no se ha cortado, que no se ha picado. Si son bosques secundarios, si son cafetales, ¿verdad? Está visto más desde un enfoque biológico, ¿verdad? Entonces, a un animal no le interesa si ese espacio es un cementerio o si es una plaza. Lo que le interesa es si tiene o no tiene comida en ese espacio, ¿verdad? Entonces, es una reinterpretación del mapa anterior visto desde una perspectiva más ecológica. Entonces, ese es el primer insumo. Para nosotros poder ver si hay conectividad, hay diferentes tipos de conectividad para diferentes organismos, pero para hacer una evaluación hay que buscar un grupo. Y los grupos estrella que se utilizan a nivel mundial son las aves y los insectos. ¿Por qué? Porque son los grupos que pueden penetrar toda esa trama, bueno, toda esa infraestructura verde que hay en la ciudad, ¿verdad? O que pueden dar esos saltos de un tipo de ecosistema al siguiente, ¿verdad? Para que un corredor de verdad funcione, tiene que servirle a todo el mundo. Tiene que servirle a los jaguares, tiene que servirle a los ratones, tiene que servirle a las mariposas, ¿verdad? Pero como organismo modelo, para hacer la evaluación y hacer el estudio, tomamos a las aves, ¿verdad? Entonces, y además las aves, como grupo, utilizan todos los diferentes recursos que ofrecen esa infraestructura verde. Hay aves frugívoras que comen frutas, hay aves insectívoras que cazan insectos, hay aves rapaces que comen otras aves o que comen ratones, ¿verdad? Entonces hay todo, es la comunidad, ¿verdad? Completa de aves, es lo que nosotros usamos y evaluamos cuáles pájaros pueden o no pueden transitar por ese mapa, por esa ciudad. Entonces, en el caso concreto de Curridabat, ya se había hecho un inventario de aves, ya se había pagado por hacer y se habían descubierto como unas 80 y resto de especies de aves, vistas con binoculares por gente de carne y hueso. Pero luego también, a través del CATI, pudimos acceder a bases de datos de universidades que habían venido a hacer estudios, qué sé yo, de la UCR, de la UNA, de universidades extranjeras, ¿verdad? Y para el cantón de Curridabat, más bien, teníamos reportadas 179 especies de aves. Entonces, este es el segundo insumo. Tenemos la especie de aves y esas 179 especies corresponden a 4.600 individuos diferentes, ¿verdad? Que se han registrado. Entonces, a cada una de esas 179 especies de aves se les construyó como un perfil, ¿verdad? Como si uno estuviera llenando un formulario. Entonces uno dice, bueno, esa ave, ¿de qué tamaño es? Más o menos, ¿cuánto pesa? ¿Es frugívora? ¿Es carnívora? ¿Es insectívora? ¿Es semillívora? ¿Qué come? ¿Verdad? Y también, ¿cuál es el hábitat que necesita? ¿Es un ave que solo le gusta estar en el interior de los bosques, donde es oscuro, ¿verdad? Donde hay ciertos recursos. ¿O es un ave que no le importa como los
come maíz, o como los anatas que están en las calles, en las casas, en los techos, ¿verdad? En cualquier espacio, ahí están, ¿verdad? O son como un colibrí que necesita ir buscando de flor en flor el néctar, ¿verdad? Entonces, a cada especie se le fue haciendo como ese perfil. También se buscó información de su estatus de conservación. La UICN, que es la Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza, es la que hace las listas de especies, si están en lista roja, si están en peligro de extinción, si están amenazadas o no, ¿verdad? Entonces se ubicó ese estatus para las diferentes aves. La información de SINAC, se ha hecho estudios con las aves, qué tan comunes son o qué tan en peligro están, ¿verdad? Todos los datos que se pudieran recabar de esas aves. Y luego, el tercer insumo serían estas ecuaciones alométricas que dice ahí, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es poner en números, poner en una ecuación, si el ave es grande y necesita moverse mucho para recabar toda la comida que necesita, o si es un ave pequeña que con moverse poquito ya tal vez logra encontrar lo que necesita para sobrevivir día a día, ¿verdad? No es lo mismo ser un halcón que ser un colibrí. Eso va a definir qué tanto uno tiene que moverse a través de ese mosaico de ambientes rurales, verdes y grises, ¿verdad? En la ciudad. Entonces las aves carnívoras tienen valores más grandes, las aves más pequeñas tienen valores más pequeños, etcétera, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo de cómo se ve ese perfil, este es el pinzón orejiblanco, Melosone leucotis, ¿verdad? Que en Curridabat habían 40 registros. Entonces, en la lista roja de la UICN era LC. Eso en inglés significa low concern, que significa poca preocupación. Entonces, es un ave que no está en peligro, que le está yendo bien, según la información que tenemos, ¿verdad? El SINAC dice que para el país está en peligro de extinción, ¿verdad? Porque la UICN es como a nivel mundial. Pero en el SINAC dice, no, en Costa Rica sí les está yendo mal. Es un ave que necesitamos que sobreviva en la ciudad. Si se distribuye a nivel de toda la región centroamericana, o es solo nacional, o solo existe en una parte del país. Si es un ave que migra, entonces tiene que pasar por todo el país o no. Si viven, ven, entonces aquí están los hábitats. Habita en bosques, habita en matorrales, en áreas forestales boscosas. Es insectívoro y es granívoro y pesa 43 gramos, ¿verdad? Entonces, uno hace ese perfil para todas las especies y eso lo mete, ¿verdad? En un programa que es el que va a hacer la simulación y va a armar el modelo que vamos a construir y nos da el mapa de colores que vimos antes. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Más o menos cómo funciona el software, ¿verdad? Entonces, nosotros le metemos el mapa de infraestructura verde, ya lo teníamos, paso 1. Paso 2, identificamos los diferentes parches de hábitat según las aves, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay cafetales arbolados? ¿Dónde, entonces, por ejemplo, un lote baldío o una cancha de fútbol o un cementerio sería lo mismo porque sería zacate? Entonces, solo pueden usarlo las aves que viven en zacatales, por ejemplo. Luego, hacemos un modelado de rutas de menor costo. Entonces, eso ya lo calcula el programa. Entonces, agarra especie 1, que es la que vimos antes, ¿verdad? Esta. Y dice, bueno, puede usar bosques, matorrales y cafetales arbolados. Entonces, el programa ubica dónde están esos parches en el mapa y trata de hacer una simulación de un ave que salga de un lugar, por dónde tiene que pasar para llegar a otro lugar. ¿Qué tan conectados están los diferentes parches para esa especie y para lo que esa especie ocupa? ¿Verdad? Regálame un segundito, por favor. Ya, perdón. Entonces, nosotros básicamente ubicamos el paisaje, cómo se ve para una de las especies. Y luego hacemos 179 mapas para las 179 especies, ¿verdad? Luego, nosotros lo que vemos es, lo que obtenemos para cada especie es un mapa que nos dice dónde están los parches que esa especie puede usar, ¿verdad? Y no sé si tienen conocimientos o han oído hablar de los sistemas de información geográfica, que es básicamente la cartografía digital que hacen los geógrafos hoy en día, ¿verdad? Entonces, básicamente, uno lo que hace es alimentar con diferentes capas de información un mapa, y uno tiene un mapa digital, ¿verdad? Entonces, uno puede tener uno mapea y uno dice, bueno, aquí están todos los ríos, eso es una capa, perdón, que se le mete el mapa.
Uno dice, aquí están todos los parches de vegetación, como el mapa que teníamos antes. Luego le hacemos un modelo de relieve, le decimos aquí es alto, aquí es bajo, ¿verdad? Y al final tenemos un mapa que tiene todas estas capas de información. Entonces, siguiendo esta lógica, eso es lo que hace un modelo como este que vimos aquí. Tomamos las 179 especies, ponemos esos mapas uno encima de otro, ¿verdad? Para cada especie el mapa se va a ver diferente, va a tener rutas por donde esa especie va a pasar. Entonces ponemos todas esas 179 capas encima una de la otra y hacemos un promedio, ¿verdad? Y ese promedio nos dice dónde están las diferentes rutas que sigue una especie por ese mapa y donde las zonas que se ven, digamos que se veían en rojo antes, ya les voy a mostrar el mapa de nuevo, esas zonas, las zonas donde hay paso para la mayor cantidad de aves son las zonas que están mejor conectadas y es lo que se va a ver de color rojo en el mapa que vamos a ver, ¿verdad? Y básicamente así se construye. Uno hace la ruta por la que pasa cada especie por la ciudad y luego como que agarra todo, lo junta y como que lo promedia y uno dice, esta ruta le sirve a un montón de especies, esta le sirve a pocas especies y así vamos. La lógica de esto también responde al modelo de tesela mosaico corredor. Entonces, en este modelo, nosotros tomamos primero una tesela. Entonces, ¿qué es una tesela? Esta es una foto real de una cuadra en Curridabat. Entonces, vean ustedes cómo, donde está cada pajarito ahí dibujado, es donde hay como un posible pequeño microhábitat para esa ave, ¿verdad? Entonces, vean como aquí serían árboles que están en la acera, ahí plantados. Este árbol que estoy señalando ahí sería un árbol que está en un patio adentro de una casa, ¿verdad? En el medio de la cuadra, desde afuera no lo vemos, no sabemos que está ahí, pero desde encima entonces podemos ver que hay arbolitos en los patios de las casas, etc. Entonces, para nosotros eso sería una tesela. Y en cada uno de esos parchecitos el ave podría posarse para descansar, podría hacer un nido, podría encontrar una fruta para comer, podría encontrar una presa para comer, etc. Entonces, eso es una tesela. Diferentes teselas, que podrían ser las diferentes cuadras de una ciudad, ¿verdad? Van formando pequeños mosaicos. Entonces, las diferentes teselas tendrán diferente calidad y cantidad de recursos para esas aves. Y luego, cuando vamos poniendo todos los espacios de la ciudad juntos, vamos armando como el corredor, ¿verdad? Entonces, estos sistemas, estos modelos matemáticos, lo que hacen es buscar las rutas dentro de ese corredor, encontrando las teselas y encontrando las rutas más cortas y más eficientes para las aves dentro de ese mosaico, ¿verdad? Y así es como llegamos como a esa construcción de rutas, ¿verdad? Y cada puntito rojo sería como un pequeño microhábitat y las líneas que los juntan serían como las posibles rutas que siguen las aves. Entonces así es como llegamos a este mapa, ¿verdad? Este sería el promedio de todas las rutas para las 179 especies. Entonces, ¿qué vemos, verdad? En rojo es lo que está, es todo lo que está mejor conectado. Entonces, en el mapa de la izquierda, que es para todo el ensamblaje de aves, vemos que hay como líneas que van de derecha a izquierda, pues esos son los ríos que atraviesan el cantón, ¿verdad? Entonces podemos ver como en la parte más noreste del cantón, esa es una zona más alta y hay más como cañones de ríos. Entonces, por eso mismo, porque la topografía no se presta, hay menos casas y hay más terrenos que se han conservado. Entonces, por eso está más rojito. Más rojito significa mejor conexión, a las aves les va mejor y pueden pasar por ahí. Los terrenos anaranjados son donde hay más parches, ¿verdad? Más parches discontinuos. No es como una carretera continua por donde puede pasar el ave, sino que tiene que ir como brincando de parche en parche, de patio en patio, parque en parque, acera en acera, ¿verdad? Los lugares amarillos son los que están más degradados, hay menos vegetación. Y los lugares azules es donde de plano hay puro cemento. Entonces, si alguien ubica esos lados, esa esquina azul que hay a la izquierda, es más o menos donde está el Registro Nacional, Multiplaza del Este, como donde ya Curridabat se topa con Zapote. Digamos, esa zona está toda bien construida, ¿verdad? Entonces, como planificadores urbanos, entonces decimos, bueno, esa zona azul hay que ir convirtiéndola en amarilla, anaranjada, ojalá roja. Tenemos que ver qué espacios hay ahí y empezar a sembrar, empezar a hacer esos corredores, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para conservar lo que ya está en rojo, lo que ya está en anaranjado, verdad? Este parche, ¿verdad? Que era el que les hablaba antes, los cafetales arbolados, ese parche se va a ir haciendo cada vez más anaranjado, más amarillo, ¿verdad? Porque se va a ir cortando.
esa vegetación que hay ahí. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya está planificado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente entonces tenga patios, tenga balcones con matas, tenga espacios que las aves puedan usar, ¿verdad? Un mapa similar, el de la derecha, vean que tiene más azul. Eso es porque está hecho solo para las aves acuáticas, ¿verdad? Entonces, las aves acuáticas necesitan cazar cerca de los ríos, comen ranas, comen peces, comen insectos acuáticos, ¿verdad? Necesitan ese hábitat. Entonces, vean cómo en amarillo se dibujan todos los ríos y sus afluentes dentro del cantón, y cómo va quedando en anaranjado y rojo como los ríos que están mejor, como mejor conservados, que todavía tienen más, más vegetación. Para meter un poco el factor social, estas zonas azules, estas zonas anaranjadas, ¿verdad? Especialmente en el sur del cantón, coinciden con los espacios más pobres. Ahí es donde está el distrito de Tibraces, que es donde estaba Río Azul, donde estaba el botadero de basura que usó la GAM por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay toda una problemática social, es la gente más pobre y es la gente que menos naturaleza tiene, sufre de más calor, tiene menos árboles, tiene menos parques, ¿verdad? Entonces el acceso a la naturaleza también es distinto en los barrios ricos y en los barrios pobres. Ok, al modelo, ¿verdad? Que le metimos toda esa información que les dije antes, entonces tenemos también, le podemos meter consideraciones de resistencia. Entonces, por ejemplo, la gente del CATI, que nos corrió estos modelos, nos dijo, bueno, ¿ustedes a dónde tienen planeado permitir que se construyan edificios grandes? Porque aunque no existan ahorita, los podemos meter en el modelo y podemos decir, bueno, por aquí a las aves rapaces, que son como las aves cazadoras, los halcones, los gavilanes, este tipo de aves, ¿verdad? Por donde no van a poder pasar. O por donde van a haber aves que se van a estrellar contra los vidrios, o ¿verdad? No va a ser como un hábitat que puedan usar. Entonces, podíamos meterle al mapa de vegetación, podíamos meterle, no sé, puntitos negros y decir, no, aquí de fijo no, las aves no van a poder estar porque es un edificio, no van a poder pasar por ahí, etc. Entonces uno le puede meter como estas cosas. Este es un mapa de teselas y enlaces, entonces vean cómo en el mapa de la izquierda tenemos las teselas más importantes, ¿verdad? Los parchecitos de vegetación más grandes, las rojas son las más importantes, luego siguen las anaranjadas y así vamos, ¿verdad? Y a la derecha tenemos los enlaces entre esas teselas, ¿verdad? Entonces el mapa de la izquierda nos dice cuáles son los parches que ojalá no se deben talar, no se deben perder. Y el de la derecha nos dice cómo hacemos para conectar esos parches, porque no nos sirve que los parches estén aislados, necesitamos que todos los parches se conecten entre sí. Entonces hay una labor de preservar las teselas importantes y otra de promover que se conecten. ¿Cómo se conectan? Plantando matas a lo largo de las aceras, reforestando las orillas de los ríos, promoviendo que la gente tenga patios cada vez más llenos de plantas, etc. Ven, digamos, este es un escenario, creo que es de una ciudad en Colombia, donde se hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces se utilizó como esta misma técnica, ¿verdad? Y entonces los espacios más oscuros tienen altos valores de conectividad. Entonces podemos ver, digamos, el mapa de la derecha es la ciudad como existe hoy en día. Y a la izquierda tenemos como un par de diferentes escenarios a futuro. Entonces, en un escenario donde se preserve mucho la vegetación, podemos llegar a tener un mapa como el de arriba. Y en un escenario donde se permita construir, donde se permita talar, vemos que se pierde toda la zona de interconexión que había en el centro de la ciudad y nos quedan parches de vegetación aislados donde no hay conectividad. Entonces uno puede usar estas técnicas, estas herramientas para hacer planificación de las ciudades, de dónde se va a dejar cortar, dónde se va a dejar construir, dónde se tiene que conservar, etc. Este es otro ejemplo de Curridabat, ¿verdad? El escenario actual está a la izquierda, y entonces todo lo que vean verde es vegetación. Y en la propuesta del plan regulador, el plan regulador es como el gran mapa de la ciudad que le dice a la gente, ok, aquí va a haber calles, aquí hay zonas de vivienda, aquí hay zonas de industria, aquí hay zonas de comercio, ¿verdad? Entonces vean cómo el plan regulador ya tiene planeado esas calles que se ven dentro de lo verde, entonces ya hay paisaje verde que sabemos que existe hoy, pero que en el futuro se va a ir perdiendo, porque ya el plan regulador va a permitir construir en esos lugares, ¿verdad? Este es otro escenario. Vean que en la izquierda tenemos la vegetación como está hoy, y en la derecha, especialmente en la esquina inferior, pueden ver cómo hay cuadras planeadas dentro de lo que ahora es verde, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que el plan regulador ya permite eso, nosotros podemos, en el modelo con las aves,
quitar esos espacios verdes. En el mapa, en lugar de ponerlo como verde, como cafetal, como bosque, como sea, nosotros dijimos, no, eso es cemento. Asumamos que ya es cemento. Entonces, hacemos una evaluación de cómo nuestro plan regulador a futuro va a intervenir en la conectividad. Podemos tener el escenario de lo que pasa hoy y podemos ver el escenario de cuando ya todo esté construido, que puede ser en 10, 20, 30 años, ¿verdad? Pero entonces podemos hacer evaluaciones de, según el plan regulador actual, cómo nos va a quedar la naturaleza, cómo nos va a quedar la conectividad y si echamos para atrás, ¿verdad? Y si podemos cambiar ese plan regulador. Entonces, un poco la filosofía del trabajo que nosotros estuvimos haciendo en la alcaldía en Curridabat era ¿verdad? Era tomar toda esta información. Las islas de calor que ven a la izquierda son los lugares llenos de cemento, como esas zonas azules que están en el mapa, que por no haber árboles, por no haber vegetación, por no haber naturaleza, ese cemento absorbe y magnifica el calor. Entonces son los lugares de la ciudad que son inhóspitos para vivir, ¿verdad? Entonces tenemos mapas de islas de calor, tenemos tendencias de calentamiento en la ciudad, como se van a ver a futuro. Tenemos mapas de infraestructura verde, estudios de conectividad ecológica, como este que les acabo de presentar, y podemos hacer escenarios, ¿verdad? Que los escenarios son justo esto, ¿ok? Si yo dejo que esta cuadra o este barrio se construya, ¿qué pasa? Entonces todo eso va a alimentar, ¿verdad? Las prioridades de dónde se debe construir, de dónde se debe conservar, y todo eso puede alimentar idealmente el plan regulador de una ciudad, ¿verdad? Entonces, justo ese es el ejercicio que se estuvo haciendo. Con base en todos estos insumos, se estaba modificando el plan regulador para que a futuro quedara un poquito más de verde, ¿verdad? Que ese mapa que tenemos ahora no se fuera convirtiendo cada vez y cada vez más en gris. Y también se hizo todo un listado, un mapeo de todos los diferentes servicios ecológicos, servicios ecosistémicos, perdón, que ya la ciudad tiene, ¿verdad? Como los diferentes proyectos que existen, digamos, como de mejorar los parques o promover las huertas urbanas o promover barrios más verdes, qué sé yo. Entonces todo eso se fue alimentando, se fue haciendo una evaluación de cuáles servicios ecosistémicos dentro de la ciudad eso iba a proveer, si iba a proveer más sombra, conservación del agua, espacio para biodiversidad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo ese sistema ahí complejo con todas esas flechas y esas interrelaciones que ven ahí, luego se convirtió en este otro documento, que es un sistema para monitorear si todas las políticas y todas las medidas y todos los proyectos que hace la municipalidad están ayudando a preservar los servicios ecosistémicos que ya existen. Entonces, además del estudio que ya les presenté, que era la infraestructura verde y su conectividad, entonces también hay todo un set de instrucciones de, ok, cómo están los polinizadores, cómo están las plantas en la ciudad, cómo está la temperatura y todo eso. La municipalidad ya tiene las instrucciones para empezar a medirlo y monitorearlo año a año, para ver si los servicios ecosistémicos se están manteniendo, que es la meta que se planteó la municipalidad. Entonces ahí termina la presentación. Muchas gracias. Ese es mi correo, por si gustan contactarme con alguna pregunta. Y entonces ahí quedo ya al servicio de ustedes, que me diga don Giovanni si hay preguntas. Gracias, Alejandro. Hasta el momento había captado una que es de una joven que se llama Melissa y la pregunta era bastante concreta. ¿Cuál es la relación ideal verde-gris? La relación ideal verde-gris es 100% verde, digamos. O sea, no hay... O sea, uno en la ciudad tiene que meter tanto verde como sea posible, ¿verdad? Y como lo vimos en las diferentes tipificaciones, ¿verdad? Que metíamos las canchas de fútbol, que metíamos los cementerios y todo. Cada balcón cuenta, ¿verdad? O como lo veíamos en la imagen de las teselas, ¿verdad? Que eran como los pajaritos y dónde podían estar. Entonces, cada árbol en una acera cuenta, cada árbol y cada mata en el patio que uno tiene en la casa cuenta. Hay edificios en los que se les puede hacer un techo verde que tenga matas. La gente que vive en apartamentos que ponga matitas en los balcones, ¿verdad? Y que deje que esas matitas se les llenen de gusanos que van a ser unas mariposas, ¿verdad? El óptimo es todo lo verde que se pueda, el máximo, porque ya la ciudad de por sí estuvo planeada, se empezó a construir quitando lo verde estorbaba, ¿verdad? Entonces el óptimo sería
la máxima saturación de verde que se pueda dar. Y es una cosa que no es estática, ¿verdad? Los planes reguladores que hablábamos al final se renuevan cada cierto tiempo y tienen una vigencia, digamos, de 20, 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, una política, digamos, si hay un alcalde que quiere promover la industrialización de una ciudad, entonces puede no darle prioridad a los espacios naturales y decir, no, aquí vamos a hacer una zona franca y vamos a darle mucho trabajo y mucho empleo a la gente que vive en la ciudad, ¿verdad? Que es parte de lo que un gobierno local tiene que proveer también, ¿verdad? Entonces, es también una planificación en el tiempo. Puede que diferentes políticas, puede que diferentes visiones o diferentes necesidades cambien las prioridades y lugares que antes se tenían para conservar y para no talar, digamos, ahora cambien y se diga, no, ahí se ocupa hacer un barrio de vivienda social para que la gente viva mejor, por ejemplo. Entonces, ahí la respuesta sería tratar de conservar o tratar de recuperar el máximo posible, porque una ciudad con solo cemento no nos sirve, ¿verdad? No nos da todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que por lo menos tengamos unos árboles que nos den sombra para no sufrir tanto del calor, ¿verdad? Pero eso también, si no hay zonas verdes, entonces se afecta la captación de agua. Entonces una ciudad, por ejemplo, si tiene un reservorio de agua propio, ya no lo va a tener. Por ejemplo, Curridabat no lo tiene. Curridabat saca el agua desde Cartago, desde Orosi, que están el Parque Nacional Tapantí, los grandes reservorios de agua. El agua de Curridabat llega desde Cartago. ¿Qué pasa si la Municipalidad de Cartago en algún momento dice, no, nos vamos a dejar esa agua y les vamos a cortar las tuberías y ya, nos vamos a, porque hay una gran sequía, ¿verdad? Entonces Curridabat se queda sin agua. Y eso ha pasado entre países, ¿verdad? Que un país se deja sus recursos, ya no los comparte con nadie más y sufren otros países vecinos, por ejemplo. Ok. También tenemos otra pregunta por acá, que ¿cuál es el próximo reto de la Municipalidad de Curridabat? El próximo reto, bueno, el primero era, ya la municipalidad funciona con una lógica de mejorar los parques, mejorar grandes fincas que son de empresarios privados. Si fueran municipales, la municipalidad dice, esto lo vamos a conservar y vamos a hacer un parque. Y que la gente entre y que disfrute, ¿verdad? Pero entonces ahora el reto es cómo convencer y cómo darle incentivos, cómo incentivar con impuestos o con perdonar impuestos, ¿verdad? A esos grandes terratenientes que tienen los grandes parches verdes que todavía existen dentro de la ciudad. Entonces ya eso es una cuestión. Tiene que pasar por políticas que salen desde el alcalde, digamos, y los aprueba el Consejo Municipal, que es como una asamblea legislativa que controla el quehacer del alcalde, ¿verdad? Y ahí hay muchos intereses económicos. Una persona que diga, uy, en esta ciudad me están queriendo que todo se conserve, yo voy a cortar ya antes de que me pasen un reglamento o una política o algo para que luego no me molesten. Y yo voy a agarrar ese pedazo que tengo, que es un bosque ahí, y hacerlo un condominio, ¿verdad? Entonces, ese es un gran reto, porque es ya la conservación en manos de cada propietario. Entonces, ahí lo que hay que hacer es hacer conciencia, hacer cambios de políticas, cambios de incentivos, de impuestos, ¿verdad? Para que la persona quiera conservar. Ok. Otra pregunta que tenemos por acá se refiere a, ¿se sabe cuáles otras municipalidades han estado intentando implementar el método o la metodología que presentaste? La gran ventaja es que una vez que se hizo como pioneramente ahí en Curridabat, otras municipalidades se fueron antojando, digamos. Ajá. Entonces, el río María Aguilar, que es un río que nace en la unión, ¿verdad?, entre ríos, y va a desembocar, sale como de Alajuelita, luego llega al río Grande de Tárcoles y sale a Punta Arenas, ¿verdad? Ajá. Ese río une
a La Unión, a Curridabat, a Montes de Oca, a San José y a La Jolita. Esos 5 cantones los une en la gestión de ese cuerpo de agua. Y hay un corredor biológico interurbano que se maneja, ¿verdad?, desde SINAC y localmente. Y también hay una unión de municipalidades que se llama AIRMA, que es la Agencia Intermunicipal del Río María Aguilar. Entonces, eso lo que significa es que ya los 5 municipios están trabajando en conjunto para manejar esa cuenca y para proteger esos corredores, ¿verdad? Al proteger los ríos, se está tratando de proteger toda la cuenca. Entonces, hay otras municipalidades que yo la verdad no conozco su trabajo, pero que suenan, ¿verdad? Como Belén, Escazú, Santa Ana, que al parecer tienen como buena planificación en este sentido. Pero entonces ya, por ejemplo, la municipalidad de Montes de Oca le contrató como un estudio muy parecido al CATI. La municipalidad de La Unión también empezó a hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos la información para Curridabat y luego podemos empezar a pegarle los cantones vecinos y empezar a estirar esos corredores y ver, ok, a dónde hay áreas problemáticas, a dónde hay áreas buenas y así. Pero como son gobiernos locales, entonces cada muni tiene que velar por su territorio. Pero la idea es que en conjunto y en equipo se planee y se trabaje en pos del corredor completo, ¿verdad? Que Claro. vaya desde las tierras altas de La Unión hasta San José. Ok, ok. Otra pregunta es acerca de cómo se podría mezclar, perdón, a ver, a ver, es que tengo varias acá. Déjame un momento. Se ha intentado relacionar este proyecto con la población de Curridabat para que exista mayor aceptación de la misma, y si se ha hecho, ¿cómo es que se ha difundido eso? ¿Cómo se ha logrado? Digamos, lo primero fueron como los estudios más sociopolíticos, ¿verdad? Que salieron de esto mismo. Entonces, ahorita, déjenme ver, aquí tengo abierto el PDF, déjenme ver si lo logro encontrar. Ajá. Voy a compartirles de nuevo la pantalla para que vean este cuadrito. Entonces, ese es el PDF que si lo quieren, ¿verdad? Yo les puedo compartir la presentación y también el documento madre donde salen los datos. Pero entonces vean que salió esta información como la siguiente, ¿verdad? Entonces, Curridabat tiene 4 distritos, ¿verdad? El cantón de Curridabat, que es como la cabecera, Granadilla, Sánchez y Tibraces. Sánchez es el segundo distrito más rico de todo el país, después de San Antonio de Escazú, creo que es, o San Rafael de Escazú, alguno de esos dos. Y entonces en Sánchez, ¿verdad? Es como donde está Momentum, donde está Pinares, donde está el Walmart, ¿verdad? Es como la parte que ya va saliendo casi que a Tres Ríos. Y ahí es donde viven, ahí viven Figueres, Calderón, los grandes políticos, ¿verdad? Siempre han vivido en Curridabat. Entonces, resulta que ese distrito es el que tiene mayor cantidad de vegetación, tiene un 37% de vegetación, y vean que el de Curridabat tiene un 26%, Granadilla un 25%, y Tibraces, que es un cantón muy pobre y que está a la par de Sánchez, tiene un 13% de vegetación, ¿verdad? Entonces, ahí ya se ve cómo en Sánchez, ¿verdad? ¿Por qué tiene más vegetación? Porque son casas grandes, con patios grandes, porque tiene muchos parques y la misma gente ha presionado para que esos parques sean bonitos, sean grandes, se mantengan, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los diferentes retos? En Sánchez, preservar todo ese espacio verde que hay, ¿verdad? En Tibraces, construirlo. O sea, de alguna manera hay que darle a esa gente espacios verdes, parques, canchas, lugares de recreación, ¿verdad? Pero también lugares para eliminarles todo ese calor que hace por no tener árboles, ¿verdad? Y Curridabat, que es la parte que veíamos más en azul en los mapas, que es lo que va a salir hacia Zapote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí también para meter vegetación? Porque es la parte que estaba más desconectada, la parte que estaba más llena de infraestructura gris. Entonces, ahí son diferentes retos. Hay que tener un enfoque diferente para cada distrito, ¿verdad? Y también cada distrito tiene sus concejales y tiene sus representantes, ¿verdad? Que van y le hacen presión al alcalde. Entonces, muy probablemente a lo largo de la historia, todos los representantes de Sánchez han sido muy exitosos en tener parques bonitos y espacios bonitos, ¿verdad?
Entonces, ahí ya se convierte también en una cuestión, perdón, de equidad social y de acceso a la naturaleza. Entonces, vemos cómo la gente más pobre tiene menos acceso a la naturaleza. Entonces, por ahí va. Entonces, lo primero que se ha hecho es como empezar a compartir estos datos, estas imágenes, estos mapas, ¿verdad? Y a lo interno de la municipalidad, digamos, yo trabajé con la alcaldía anterior, ya yo no sé, el alcalde que acaba de entrar en mayo, no sé exactamente cómo lo estará Sí. pensando, lo estará manejando, ¿verdad? Pero la línea lógica que uno pensaría sería empezar a invertir en terrazas y enseñarle a la gente, ¿verdad? Porque la gente de cada barrio, la gente de cada distrito va a decir, ay, ¿por qué no vienen aquí y me mejoran el parque? Y la municipalidad no hace nada, qué barbaridad, ¿verdad? Pero entonces, como lo vemos aquí, los gobiernos locales pues tendrán sus prioridades según lo que la realidad refleje, ¿verdad? Entonces, es parte también del juego político, cómo explicarle a la gente, vamos a empezar a invertir más plata en el distrito de Tigraces porque es el que más lo necesita, ¿verdad? En este sentido, de meterle naturaleza, ¿verdad? Pero entonces también desde el equipo de trabajo con el que yo estaba, ¿verdad? Había comunicación, había mercadeo, ¿verdad? Entonces se hicieron muchas campañas de educación para que los ciudadanos fueran tomando conciencia, para decirles como, miren, estas son las plantas que recomendamos sembrar, estas son las que siembra la MUNI en los parques, y por esta razón, y usted también las puede sembrar en su patio. Y empezamos a hacer un poquito de presión sobre los viveros para que empezaran a vender otras matas que no fueran las mismas de siempre, sino matas más autóctonas, más nativas, más endémicas, digamos, del Valle Central. También. Ok, ok. Muy bien. Hay otra pregunta que se refiere, César. Dice, ¿cómo podría mezclar la propuesta Ciudades Verdes junto con la apertura de empleos? Eso está súper interesante. Digamos, Sí. algo que yo veo mucho y algo que yo aprendí estando ahí trabajando en Curridabat es que la mentira más grande que existe en el urbanismo Sí. es que las ciudades tienen que tener zacate. O sea, el zacate no sirve para nada. El zacate es para que uno vaya y juegue fútbol encima, ¿verdad? Pero el zacate tiene flores que se polinizan por viento, no le proveen, digamos, alimento a nadie, y tiene frutos que se dispersan por viento y no le dan alimento a nadie. ¿Y qué hacemos? Gastamos un montón de recursos en la gasolina de los motoguadañas y las horas hombre, porque a cada rato, cada semana hay que estar cortando el zacate de todo lado, y ese zacate que lo hacemos, ¿verdad? ¿A dónde se debería compostear? ¿Verdad? Para evitar que se pudra, que se convierta en metano, en gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces las ciudades hacen toda una inversión en tener sus espacios verdes, su zacate. Ah, bueno, y además para tenerlo verde y bonito hay que regarlo montones, entonces desperdicio un montón de agua. No puede haber nada más terrible en una ciudad que un zacatal. O en nuestras áreas turísticas, un campo de golf, por ejemplo, que se corta el bosque para tener campos de golf. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces resulta que cuando uno deja que un terreno se encharrale, que le crezcan lo que la gente llama malezas, ¿verdad? Y resulta que esas son las plantas, esas como margaritas y dientes de león, y esas cosas que empiezan a crecer ahí, resulta, porque hicimos los estudios, eso ahí es donde sobreviven las abejas, las mariposas y los diferentes polinizadores, ¿verdad? Ahí es donde están. Cada vez que cortamos un charral, lo que estamos haciendo es quitarle los recursos más importantes a las especies más importantes, que son los polinizadores, ¿verdad? Los que permiten la agricultura, los que permiten que las plantas se reproduzcan, ¿verdad? Entonces, yo siempre, digamos, yo vivo en Cartago, entonces cada vez que paso y veo las cuadrillas de la municipalidad, entonces pienso, en lugar de darle, ¿verdad?, una motoguadaña a ese señor y como esas caretas y esos como usan como unos overoles así, todos incómodos, ese calor, ¿verdad? En lugar de eso, podríamos enseñarle a esa gente a sembrar plantas, a fertilizarlas, a mantenerlas, ¿verdad? Los convertiríamos en los jardineros de la ciudad. No los que vienen y destruyen, porque esa gente también, cada vez que ve una matilla que un vecino sembró, va y la corta, ¿verdad? Entonces uno trata de reforestar su acera, de reforestar su parque, y llegó la municipalidad y lo cortó, ¿verdad? Entonces, imagínense la de capacitaciones y una persona que, digamos, trabaja en una cuadrilla municipal. En las munis hay gente que es empleado municipal y hay cuadrillas que se subcontratan, que trabajan para empresas privadas. Imagínense la formación que se le podría dar a una persona
para que luego se ponga su propio negocio de jardinería, para que se monte un viverito, ¿verdad? Y no tendríamos cuadrillas de motoguadañas en la ciudad haciendo escándalo, regando zacate por todo lado, sino que tendríamos aceras llenas de plantas y llenas de flores, parques llenos de flores y de árboles comestibles, y, ¿verdad? Ahí por ese lado, digamos, la economía verde va de la mano de la generación de empleos, las tecnologías limpias, cómo limpiar los vertidos, ¿verdad? Que son cosas que probablemente la gente de esta carrera vaya a aprender y a desarrollar en el futuro, ¿verdad? Entonces, cómo limpiamos los vertidos que echamos a los ríos, cómo nos deshacemos de los residuos de plaguicidas que se usan para un campo agrícola, ¿verdad? Todo eso son fuentes de empleo que son sumamente urgentes y necesarias, ¿verdad? Y que también depende, entonces, de la perspectiva país y de la perspectiva del gobierno local, hacerlo, ¿verdad? Nosotros podríamos, entonces, tener empleados municipales, asignados a diferentes barrios, que sean el jardinero, que se vaya haciendo amigo de la gente. Entonces, la MUNI pone la plata para poner matas en un parque. Y el señor que antes cortaba va a saber cómo sacarle hijitos y cómo reproducir. Entonces, los da a la gente para que los ponga en sus propias aceras, en sus propios patios, en sus propios balcones, ¿verdad? Entonces, la inversión que hace la municipalidad en sembrar una mata, que cada mata que se siembra cuesta plata, ¿verdad? Entonces, tendríamos cuadrillas de gente que más bien lo reproduzcan y vayan enverdeciendo la ciudad, porque, como hablábamos antes, está en manos privadas, ¿verdad? Imagínense que capacitemos a una persona que ahorita corta zacate a que sea el mensajero que le lleve a la gente como, vea qué linda mata, ¿por qué no la siembra en su casa? Uy, vio, le salieron mariposas, ay, sí, qué bonito, ahora le están llegando unas abejitas, ¿verdad? Les llegaron colibríes, ay, bueno, eso es lo que la municipalidad quiere, ¿verdad? Imagínense el cambio imagínense qué bonito ese trabajo y no tener una motoguadaña todo el día, ¿no? Ok. Y la última, creo que vamos por acá, es que en un seminario de biología, dice Noelia, en un seminario de biología, uno de los invitados mencionó la mala planificación urbana que hay en Agán, en el sentido del crecimiento horizontal. Y entonces ella aterriza, dice, bueno, se podría considerar a la infraestructura verde como una reorganización periódica para solucionar el problema a largo plazo. Sí, pero, por ejemplo, para seguir con Curridabat, digamos, hace ya como 5 años, en el 2016, se cambió el plan regulador y se desincentivó esa construcción horizontal y se incentivó la construcción vertical, o sea, las torres de apartamentos y los condominios en torre. Y eso respondió primero a que el costo de la tierra en Curridabat se estaba haciendo muy caro, ¿verdad? Hay condominios grandes por toda la zona donde está como Plaza del Sol y esa calle principal que viene como desde Cartago y llega a San Pedro, ¿verdad? Toda esa zona se estaba volviendo muy cara, ya la gente no podía vivir ahí, no podía poner negocios porque era carísimo. Entonces, la gente se estaba yendo de Curridabat y al haber menos gente en un cantón, menos gente paga los impuestos de los bienes inmuebles y hay menos plata le entra a la municipalidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hizo fue, no, vamos a densificar el cantón para que haya más gente, haya más impuestos y haya más plata y haya más recursos con los cuales trabajar. Pero entonces, a la vez, se vio como una gran oportunidad para empezar a meter todos estos conceptos de ciudad verde. ¿Por qué? Porque al construir en torres se están metiendo en una superficie pequeña un montón de gente, ¿verdad? Y así es el desarrollo de las ciudades por todo lado, ¿verdad? En Argentina, en Buenos Aires, en México, en todas las ciudades de Latinoamérica, la gente vive en torres de apartamentos desde hace décadas. Aquí en Costa Rica apenas lo estamos viendo, porque nunca se había pensado en esos términos, ¿verdad? Entonces ya ahí en ese cantón ocurrió un cambio de política y se dijo que se iba a incentivar con impuestos más amigables, digamos, todas las construcciones en vertical y que se iba a tasar de una manera como más cara, digamos, a la gente que quisiera construir en horizontal. Entonces así se le van dando esos incentivos a la gente para que vaya haciendo como lo correcto en este sentido, ¿verdad? Pero también parte del nuevo, ese plan regulador se modificó en el 2016. Ahora en el 2019 y 20 se estaban haciendo nuevas modificaciones de la mano de todos estos estudios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se hizo un reglamento de si usted es una persona que va a llegar a construir,
las matas que puede sembrar en su urbanización o en su condominio son estas. Y ya la municipalidad tiene una lista aprobada de plantas nativas, que son las únicas que se permiten. Y por reglamento de la municipalidad, del cantón, ¿verdad? Solo esas se pueden sembrar. Y esa lista se puede ir cambiando según las prioridades que se tengan. Y también, digamos, se promueve, parte de ese reto de promover lo verde en las propiedades privadas, entonces va por ahí también, ¿verdad? Ahí se empezaron a escribir regulaciones de cómo podían ser los tanques de recolecta de agua, los tanques sépticos, ¿verdad? Cómo hacer que esos espacios también sean más verdes. Entonces, por muchas regulaciones que la municipalidad puede ir metiendo en su territorio, se va promoviendo que haya más verde en la ciudad. Y sí, nuestras ciudades en la GAM, digamos, cada cantón es muy pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo, Curridabat son como 15 kilómetros cuadrados, nada más, algo así, es muy, muy pequeño. Pero en ese pequeño espacio hay una municipalidad con sus reglas. Y luego caminas así 1 kilómetro y ya estás en San Pedro, eso es Montevideo, que eso tiene otras reglas. Y luego llegas a San José y son otras reglas. Entonces es como micro territorios muy pequeños y muy desiguales, ¿verdad? Entonces cada uno ha hecho lo que le ha parecido mejor. Y eso se ha traducido en ciudades desordenadas, ciudades que no se conectan bien la una con la otra. Y todo ese desorden de planificación, lo que podemos hacer ahora es tratar de modificarlo un poquito para hacerlo mejor. O sea, no vamos a botar todas las cuadras para volver a construir todas las calles y todo, ¿verdad? Hay que construir sobre lo que ya está. Pero sobre todos esos espacios verdes que están metidos dentro de los planes reguladores, que sabemos que se van a perder, que hay permisos de que se construyan en algún momento, ahí se pueden hacer regulaciones de, ok, tiene que dejar tanto porcentaje de área verde, puede sembrar estos árboles, tiene que seguir estas directrices, por ahí va, digamos, en lo que ya existe, cómo manejarlo de la mejor manera. Ok. Yo creo que hasta ahí tenemos dudas o preguntas que nos hayan hecho. Tal vez antes de que Alejandro se vaya y antes que también ustedes tengan que salir, estudiantes y estudiantes. Estimadas y estimados, perdón. Aprovechando esta cuestión, ahora hay una gran oportunidad de que uno consiga tutoriales gratis de geomática. Haciendo alguna pequeña ilustración con lo que Alejandro nos hizo el día de hoy, estuvo muy basado en el encontrar mucha información a partir de la geomática. Entonces, ¿cómo se llama? El software le permite a uno hacer cuestiones como las que Alejandro nos mencionaba. Una fue contornos. Él nos hablaba como de esos contornos, se llaman vectores, ¿verdad? Y luego nos habló de imágenes. Y luego nos habló de Teslas. Entonces estaba hablando de una capa encima de la otra capa. Eso es lo que él estaba hablando ahí en ese momento. Y el software, claro, no es tan fácil, pero es una manera de que algún joven vaya desarrollando posibilidades de interpretación de su contorno en términos de un software que uno lo puede ir armando a lo largo de estos años de preparación de ustedes sin que todavía lleguen al curso de geomática. Y cuando lleguen al curso de geomática ya van a ser monstruos y llegan a utilizar una aplicación con mucho más facilidad que solo esperaba que me den un curso de geomática para hacer proyecciones de este tipo. ¿Verdad? Porque uno lo ve, digamos, en el caso suyo y en la perspectiva nuestra y lo que ellos han escuchado con otra gente que ha estado, que la aplicación que Alejandro nos trajo a colación es sumamente, ¿cómo se llama? Bastante similar a lo que uno podría hacer en agricultura en términos del crecimiento de la agricultura, utilizando cuestiones de planificación que le permitan poder balancear el desarrollo sostenible, aunque sea necesario en cierta forma producir, ¿cierto? Siempre va a ser necesario producir, pero se va a destruir. Pero bueno, ¿y en qué forma, como decía Noelia por ahí, en qué forma hay una relación que limite las cuestiones estas
de la relación verde con gris como para poder mantener un ambiente sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que nos queda más que agradecerte mucho, Alejandro, la presentación de hoy día y también a los jóvenes por habernos acompañado y saludos para todos y muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias a ustedes, don Giovanni, por Ok, invitarme. Y ahí, sí, bueno, ahí les queda mi contacto si tienen cualquier consulta sí. Y tal y vez que el les vaya último, muy bien. ajá, claro, el último comentario, porque yo sí sé, usted no lo captó, Alejandro, me parece, pero estuvimos como en una inconstancia de Internet. Entonces, en el caso suyo, creo que usted fue constante porque tal vez dependía más de la internet suya que la de nosotros, que la mía. Pero había gente que estaba conectada, que tuvo, digamos ahí, cuestiones de cortes que le impidieron el escuchar toda la cuestión. Yo se las voy a proveer, ¿cómo se llama? La grabación para que ellos puedan escucharlo ya con mayor detenimiento el tema. Y perdón también en el caso mío yo tengo Colby y tengo Tigo a la vez y las dos me comenzaron a fallar, no sabía qué hacer, entonces perdón por aquellos que tuvieron algún impacto sobre esa cuestión. Y sin más por un momento, súper gracias, Alejandro. Y Cuando gusten, gracias a ustedes. ok, 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 gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ok, muy amable. Prueba, profe, hasta luego. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Bueno, saludos.